Hola, bienvenidos, soy Eric Zamora Gómez y vamos a continuar trabajando con el controlador de Sugeno. En el video pasado hicimos el diseño de un controlador de Sugeno para controlar la posición del cartucho de una impresora. Llegamos a estas 5 reglas de control y con esta semántica, con estas variables lingüísticas, las definimos. Entonces en este video lo que vamos a hacer es usar la herramienta Fuzzy Logic Designer en MATLAB para implementar este controlador y lo vamos a simular en Simulink además. Y ya por último también les voy a mostrar un código en MATLAB para implementar por su cuenta el controlador de Sugeno sin usar la herramienta de Fuzzy Logic Designer. Bueno, pues adelante. Aquí estamos en MATLAB, vamos a abrir la herramienta Fuzzy Logic Designer. Entonces tipeamos en la línea de comandos este comando de Fuzzy Logic Designer. Entonces nos va a abrir la siguiente ventana. En esta ventana vamos a implementar el controlador que diseñamos previamente. Entonces me voy a regresar a las diapositivas para ver las decisiones que tomamos. Lo primero que tienen que hacer es aquí irse al menú de File y New Fuzz para cambiarle a un controlador de Sugeno. Recuerden que les da dos opciones, el controlador de Mandani, que ya hicimos un ejemplo de este tipo de controlador, y ahora queremos hacer el de Sugeno. Entonces aquí le vamos a dar clic en Sugeno, entonces nos va a abrir otra ventana, cerramos la anterior y nos quedamos con la nueva, le decimos que no guarde. Bien, entonces en esta que es de Sugeno, aquí primero vamos a cambiarle el nombre a las variables de entrada. Son dos variables, una de entrada y otra de salida. Entonces el nombre de la de entrada es el error de posición. Le vamos a llamar simplemente error. Luego nos cambiamos a la salida en este cuadro azul. Le damos clic y entonces ahora le cambiamos el nombre a voltaje aquí. Bueno, ya que lo tenemos de esta forma, ahora necesitamos meter lo que sería la semántica de las variables lingüísticas. En este caso solo hay una variable lingüística que es el error de posición. Así que hay que meter 5 términos lingüísticos que son los que están acá. Le vamos a dar doble clic a esta caja en amarillo para poder cambiar las funciones de membresía para el error. Entonces le damos doble clic, nos abre esta ventana. Y en esta ventana vamos a introducir las 5 funciones de membresía que decidimos tener. Entonces vamos a borrar primero todas las funciones de membresía que tenemos actualmente. Después vamos a añadir 5 funciones de membresía. Las 5 que voy a sacar en un inicio van a ser campanas generalizadas, aunque las de los extremos realmente las voy a cambiar después por sigmoides. Entonces nos posicionamos en la primera, en la función de membresía mf1, y le cambiamos el nombre. Esta se llama negativo grande, así que le ponemos ng. También necesitamos cambiar el rango en esta parte. Antes de cambiar los parámetros de la función, vamos a cambiar el rango. El universo de discurso va de menos 20 centímetros a 20 centímetros de error. Entonces lo dejamos así. Nos posicionamos otra vez en ng. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiarla. Esta es una función sigmoidal, la que debe de ser. Entonces la vamos a cambiar por una función sigmoidal. Y vamos a cambiar sus parámetros. Sus parámetros son a y menos 10. En un inicio le vamos a poner 0.5, menos 0.5 de a igual a menos 0.5. Y dejamos el menos 10, que es donde va a estar centrada esa función. Vean, aquí tenemos esa función sigmoidal. Nos pasamos a la siguiente función de membresía. Esta se llama np, negativo pequeño. Y cambiamos sus parámetros. Esta sí es una campana generalizada. Le vamos a poner 2.5 y luego b lo vamos a fijar en 1. Aunque eso se lo podemos modificar después. Menos 7.5 es donde se centra la campana. Vean, aquí ya tenemos cómo se transformó la campana con esos nuevos parámetros.
Nos posicionamos ahora en MF3, le cambiamos el nombre, se va a llamar 0, C, nada más. Y ahora cambiamos los parámetros, va a ser 2.5, no, va a ser 5. 1 otra vez le vamos a dejar y va a estar centrada en 0, así que no le cambiamos nada. Nos posicionamos en MF4, cambiamos el nombre, PPP. Y ahora los parámetros son 2.5 de ancho y B lo vamos a fijar en 1. La vamos a centrar en 7.5. Le damos Enter. Y ya se transformó la campana. Y por último, la del extremo derecho es positivo grande, PG. Cambiamos los parámetros. En este caso, bueno, antes de cambiar los parámetros hay que cambiar la función. Esta función es una función sigmoidal, así que la vamos a cambiar. Ahora le cambiamos ahora sí los parámetros. Le vamos a dar 0.5 positivo. Esto es para que pueda abrir a la derecha. Y va a estar centrada en 10, como lo habíamos decidido. Entonces ven, este es el resultado. Noten que las fronteras de las funciones de membresía pues son muy suaves. He elegido una A y una B relativamente pequeñas con el fin de que se suavice las transiciones de un conjunto a otro conjunto. Sí. Esa fue la razón como elegí el 1 y el 0.5 o menos 0.5 para las sigmoides y el 1 para las campanas generalizadas. Bien, ahora que ya tenemos estas variables lingüísticas, hay que meter las funciones F1, F3, F4, F5, F2. Todas esas funciones hay que meterlas. Así que nos posicionamos acá en la caja azul. Entonces, aquí vamos a meter 5 funciones. Para ello, nos vamos a Edit y vamos a añadir 5 funciones más. 2 funciones más, nada más. Que sean lineales, le damos OK. Nos volvemos a posicionar en la caja azul. Y aquí es donde vamos a cambiarle los nombres y los parámetros adecuados. Entonces nos posicionamos en MF5, le cambiamos el nombre a F1. El tipo de función que es esta es una constante, así que lo vamos a tener que cambiar a constant, aquí. Y el parámetro es menos 12, porque se va a mantener el voltaje constante. Entonces ya lo tenemos ahí. Ahora nos posicionamos en la que sigue, en MF4. Le cambiamos el nombre a F2. Esta sí es una función lineal, la dejamos tal cual. Y los parámetros serían 2 y 8. Le damos Enter. Bien, volvemos a posicionarnos en la que sigue. Le cambiamos el nombre a F3 nada más. Esta es una función lineal, le tenemos que cambiar a que sea lineal. Y los parámetros serían 0.4, que es la pendiente, y 0, que es la ordenada de la ecuación. Y la que sigue, le cambiamos el nombre a F4. Esta va a ser una función lineal otra vez. Los parámetros van a ser 2 de pendiente y menos 8 como ordenada. Y por último, vamos a meter los datos de F5. Esta sí es una constante y la dejamos tal cual. Y ahora cambiamos su parámetro a igual a 12. Y ya está. Hemos metido lo que sería las variables lingüísticas, los términos lingüísticos del error y las funciones, las 5 funciones para cada una de las reglas. Pero no hemos introducido lo que serían las reglas en sí. Por lo tanto, nos vamos a ir aquí a Edit. Y en Rules, o también pueden apretar Control 3, le dan clic y nos abre esta otra ventana. En esta ventana vamos a introducir las 5 reglas de control que tenemos de este lado derecho. Entonces nos posicionamos en la primera. Si el error es NG, entonces debe ser F1. Decimos que añada esa regla y ahora metemos la que sigue. Si el error es
negativo pequeño, entonces el voltaje es F2. Y le apretamos aquí al botón de añadir regla. Hacemos lo mismo para las que siguen. Entonces, si el error es 0, entonces el voltaje es F3. Si el error es positivo pequeño, entonces el voltaje es F4. Y si el error es positivo grande, entonces el voltaje es F5. Y ya está. Tenemos las 5 reglas de control introducidas en nuestro controlador difuso. Cerramos. Todo lo demás no tenemos que moverle nada, o sea, todo está bien porque nada más tenemos una entrada, no importa esto de la conexión y tampoco vamos a negar ni el antecedente ni el consecuente. Así que todo eso está bien, le podemos cerrar con confianza. Lo cerramos. Podemos cerrar también esta ventana y regresarnos a la ventana principal. Ahora queremos ver el resultado. Entonces vamos a verlo aquí en View. Nos vamos a ir a Surface, en donde vamos a poder visualizar la curva de control. No vamos a tener una superficie como tal, ya que nada más tenemos una entrada y una salida. Entonces esta es la curva de control que nos genera lo que acabamos de introducir en esta herramienta de Fuzzy Logic Designer. Esta curva de control, como ven, se parece bastante a la curva de control inicial, de la cual partimos y obtuvimos las reglas de control. La diferencia está en que las transiciones, como ven en esta esquina, en esta otra esquina y en esta otra, las transiciones son suaves. Este es el propósito que tiene el controlador de Sugeno, suavizar las transiciones entre una función y otra. ¿Ok? Bueno, pues si la quisieran más suave, lo único que tendrían que hacer es disminuir aún más los valores de A y B. Y si la quisieran más drástica, tendrían que aumentar los valores de A y B. Eso también lo vamos a hacer, pero no con esta herramienta. Se los voy a mostrar cuando estemos haciendo el código para el controlador de Sugeno en MATLAB, en un script. Entonces vamos a cerrar esta ventana. Y una cosa más que podríamos visualizar aquí en View es las reglas. Aquí le damos reglas, control 5 también si ustedes gustan. Y aquí tenemos el sistema de inferencia. Este es el valor que entra, marcado por esta línea en rojo. Aquí están los valores de fusificación, estos 3. Los demás valores de fusificación en las reglas 4 y 5 pues son prácticamente 0. Y acá vemos lo que sería la evaluación de las funciones F1, F2, F3, todo esto. Al último se hace una ponderación, que es el resultado de esta línea en rojo. Bueno, si lo mueven, pues pueden calcular qué voltaje podrían estar generando, ¿no? Vean, cuando el error es demasiado grande, entonces el voltaje que genera es cercano a 12.8. O sea, es bastante grande, por arriba de hecho del voltaje que se le aplica al motor. Vamos a cerrar esto. Y ahora vamos a guardar nuestro trabajo. Vamos a darle a File y vamos a exportarlo primero al Workspace. Esto es para poder simularlo en Simulink. Aquí le vamos a darle un nombre a esa estructura que va a salir del controlador. Le voy a llamar Eric. Y entonces ya se almacenó acá. Se los voy a mostrar. Aquí está la estructura Eric. Ahí está almacenado el controlador que acabamos de diseñar. Si ustedes quieren guardar su trabajo permanentemente, regrésense a esta ventana, se van a File, le dicen exportar, le dicen que a archivo, o sea, to File, y aquí le cambian el nombre, ¿no? Lo pueden guardar con el nombre que ustedes quieran. La extensión del archivo va a ser FIS. Bueno, le cancelamos porque yo no lo quiero guardar. Ustedes sí, quizá. Y ahora les voy a hacer la simulación en Simulink. Esta es la impresora. Esta es la función de transferencia que representa la dinámica de la impresora. Aquí están las bandas representadas, el movimiento de las poleas y el motor. Acá tenemos la retroalimentación de la posición a través del sensor en esta línea. Y acá tenemos la comparación entre la posición deseada y la posición que realmente tiene el cartucho. Aquí en medio vamos a poner el controlador difuso de Sugeno que hemos diseñado en nuestra herramienta de Fuzzy Logic Designer.
Entonces le vamos a dar doble clic a esta caja. Y aquí vamos a poner el nombre de la estructura que hayan exportado desde la herramienta de Fuzzy Logic Designer para el controlador de Sugeno. Entonces le vamos a cerrar. Yo le llamé Eric, así que así le pongo. Ok. Bueno, pues vamos a hacer la simulación en donde inicialmente el cartucho va a tener una posición 0 y lo vamos a querer llevar a 10 centímetros de esa posición. Entonces este escalón va a ser la transición de 0 a 0.1 metro. Y entonces, bueno, aquí tenemos que apretar este botón de ROM para simularlo. Vamos a ver el resultado. Le damos un zoom. Y esta es la evolución de la posición del cartucho. Noten que el cartucho se está moviendo hacia los 10 centímetros. Se pasa. Casi llega a los 15 centímetros. Luego regresa. Se vuelve a pasar. Pero regresa. Y se vuelve a pasar por poquito. Poco a poco se está estableciendo a la posición de 10 centímetros. Pues esto lo que nos indica es que el controlador que acabamos de diseñar y de implementar en esta herramienta, pues funciona. Ahora, noten que el tiempo de establecimiento pues es bastante lento, porque se está tardando más o menos como 30 o 20 segundos para establecerse. Es malo la respuesta transitoria, pero al menos sabemos que está haciendo el trabajo. Es decir, que está llevando a la posición deseada el cartucho, este controlador difuso que hemos diseñado. Bueno, pues ahora que ya hicimos la simulación en Simulink de este controlador en Sugeno, ya les mostré cómo usar la herramienta Fuzzy Logic Designer, pues lo que hace falta sería ver un ejemplo de cómo programar este controlador, pero en MATLAB, en un script. Esto para que les sea de utilidad si ustedes desean crear su propio código en algún otro lenguaje, ya sea en C, en Java, en Python o cualquier otro lenguaje que ustedes dominen. Bueno, lo que se va a hacer en el script de MATLAB, pues es muy parecido a lo que se haría en algún otro lenguaje. Claro, con mucho más trabajo porque en MATLAB la programación es más sencilla.